Siempre creí que el cumpleaños de un hijo era la oportunidad perfecta para recordarle cuánto lo amamos. Pasé semanas pensando en cada detalle, convencida de que aquel relicario de mi madre sería el puente para recuperar el cariño de Lucía. Pero en medio de la mesa, delante de todos, mi hija me gritó: «El mejor regalo sería que te murieras». Y si piensas que mi historia termina ahí, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, nadie en esa sala, ni siquiera Lucía, pudo imaginarlo. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia da un giro que te va a dejar sin aliento. Pero antes, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y no olvides suscribirte al canal para no perderte más relatos como este. Mi nombre es María Eugenia Salvatierra, tengo 61 años, y fui profesora de ciencias en Valencia durante más de 3 décadas. Creí que la educación y el amor serían suficientes para guiar a mi hija. Ese día descubrí que me equivocaba, y que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Me desperté más temprano de lo normal, con esa ansiedad que me recorrió el cuerpo como si tuviera 20 años menos. Me bañé con calma, tratando de convencerme de que todo iba a salir bien. Al abrir el closet, mis ojos se detuvieron en un vestido azul marino que había usado pocas veces, sencillo pero elegante. Lo saqué y lo puse sobre la cama, repasando con los dedos cada costura. Mientras lo planchaba, sentí un nudo en la garganta, porque en el fondo lo que más deseaba era que Lucía me viera con respeto, como la mujer que siempre estuvo detrás de cada logro suyo. Me maquillé con la torpeza de alguien que había perdido la costumbre. Un poco de rubor, un toque de labial discreto y perfume en la muñeca. Quería lucir digna, no sobrada. Mientras me arreglaba el cabello, miré el pequeño relicario sobre la mesa de noche. Era de mi madre, un medallón dorado con diminutas perlas incrustadas. Al tomarlo, lo apreté con tanta fuerza que por un segundo pensé que podría romperse. Pero no se rompió, resistió, como yo. Pensé en regalárselo a Lucía como símbolo de unión, como recordatorio de que nuestra familia tenía raíces profundas, aunque a veces ella pareciera negarlo. Guardé el relicario en una cajita forrada en terciopelo rojo, lo metí en mi bolso de cuero y respiré hondo. Afuera, Valencia se despertaba con el ruido de los coches y el aroma del pan recién salido del horno. Pedí un taxi y me senté junto a la ventana. Mientras el auto avanzaba, repasé mentalmente cada palabra que quería decirle a mi hija. Imaginaba su sonrisa, un abrazo inesperado, quizás un gracias, mamá, que me sanara de tantas heridas invisibles. Pero en mi pecho también se escondía el miedo, ese miedo silencioso a que, una vez más, me rechazara. El taxi me dejó frente a la casa. Era una construcción moderna, con ventanales enormes y decoración minimalista que siempre me pareció fría. En la entrada había varios coches de lujo, de esos que me recordaban que mi hija vivía en un mundo distinto al mío. Toqué el timbre y esperé, tratando de disimular el temblor de mis manos. Por dentro repetía una y otra vez que esa noche debía ser diferente. Que yo no podía salir herida otra vez. No ese día. Quería creer que un cumpleaños podía convertirse en un puente, no en un muro más entre nosotras. La puerta se abrió lentamente y ahí estaba Lucía. Traía un vestido de diseñador, impecable, con esos tacones altísimos que siempre me parecieron incómodos. Su perfume caro invadió el aire antes de que dijera palabra. Pensé que me abrazaría, pero no lo hizo. Apenas me miró de arriba abajo con frialdad y dijo un seco «pasa». No hubo beso, no hubo sonrisa, ni siquiera una mirada cálida. Mi corazón se hundió un poco, pero forcé una sonrisa. Entré con el regalo apretado contra el pecho, deseando que en algún momento de la noche la distancia se rompiera. El salón estaba lleno de gente, decorado con luces cálidas y flores blancas que olían a jazmín. Sobre la mesa había copas de cristal, platos con entradas elegantes y un pastel enorme cubierto de frutas rojas. Todos parecían moverse con naturalidad, como si fueran parte de una película de lujo. Yo, en cambio, me sentía como una extraña. Saludé a algunos invitados, pero la mayoría apenas respondió con un gesto. Mi lugar parecía estar en la esquina, en silencio, observando la vida de mi hija desde afuera, como quien ve un escaparate brillante que nunca podrá comprar. Mientras Lucía recibía cumplidos por su vestido y su peinado, yo me acerqué a la mesa para dejar el bolso con cuidado. El relicario pesaba en mi mente como una promesa que todavía podía salvarnos.
Observé cómo ella hablaba con sus amigas, todas jóvenes, arregladas con bolsos de diseñador y carcajadas fuertes que me hicieron sentir aún más fuera de lugar. Pensé en acercarme, en darle el regalo ahí mismo, pero me detuve. No quería interrumpir. No quería avergonzarla. Y ese pensamiento me dolió, porque ¿desde cuándo mi amor se había vuelto un motivo de vergüenza para ella? Me acomodé en una de las sillas laterales, donde nadie prestaba demasiada atención. El murmullo de la fiesta me envolvía, pero yo solo escuchaba mi corazón latiendo con fuerza. Cerré los ojos por un instante y recordé a la pequeña Lucía corriendo por el jardín de nuestra vieja casa, con sus trenzas despeinadas y las rodillas raspadas. En ese entonces, bastaba con un beso para curar cualquier herida. Ahora, sentía que no había cura posible. El tiempo había cambiado todo, y yo me preguntaba si todavía tenía un lugar real en su vida, más allá de las apariencias. Cuando abrieron las botellas de vino y todos brindaron, alcé mi copa también, aunque nadie me miró. Bebí despacio, dejando que el líquido fuerte bajara por mi garganta como un recordatorio de que debía mantenerme firme. Noté cómo Lucía evitaba mirarme, concentrada en atender a los demás. Cada risa suya que no incluía mi presencia era como una aguja. Yo respiraba hondo y trataba de convencerme de que era cuestión de tiempo, que al final de la noche encontraría un momento para entregarle el relicario. Era lo único que me daba fuerza, la esperanza. De pronto, alguien preguntó en voz alta por la madre de Lucía. Yo me quedé inmóvil, esperando que ella me señalara, que dijera con orgullo, «Ahí está mi mamá». Pero lo único que hizo fue girar la cabeza y decir un rápido «sí», ahí está sin acercarse, sin invitarme a su lado. La gente volteó a mirarme, y yo levanté la mano en un saludo tímido. Nadie vino a buscarme. Nadie me habló. En ese instante, comprendí que esa noche no sería fácil, que la indiferencia también puede ser más cruel que un insulto. Me quedé en silencio, observando a todos moverse a mi alrededor, como si yo no perteneciera a ese escenario. Me mordí los labios y apreté fuerte el relicario dentro del bolso. Sabía que debía esperar el momento adecuado, aunque mi corazón me gritaba que ya era tarde. Ese fue el inicio de la herida, el primer corte invisible de una noche que jamás olvidaría. Y aunque todavía no lo sabía, esa herida iba a cambiar mi vida para siempre. El ambiente del comedor era elegante, con candelabros de cristal reflejando destellos cálidos sobre la mesa larga cubierta con manteles blancos. Los invitados hablaban de viajes, de negocios y de restaurantes de moda en Madrid y Barcelona. Yo escuchaba en silencio, intentando no sentirme una intrusa. Frente a mi plato, el tenedor brillaba demasiado, como si me recordara que ahí debía estar disfrutando, pero en realidad me costaba tragar saliva. La cercanía de Lucía, tan distante a la vez, me hacía sentir como una invitada más, no como la madre de la festejada. Cuando el primer plato llegó, un risotto delicado con aroma a trufa, intenté romper el hielo recordando aquella vez que Lucía de niña había intentado cocinar arroz y terminó quemando la olla. Pensé que todos reirían con ternura, pero ella giró los ojos con fastidio. El murmullo de los demás continuó como si nada, pero yo sentí que el piso se me movía bajo los pies. Tomé agua para disimular el temblor en mi voz, pero la incomodidad quedó en el aire, espesa como una nube que nadie quería tocar. Quise insistir, contándoles cómo Lucía solía estudiar en la cocina mientras yo preparaba sus meriendas, siempre con dibujos de corazones en las servilletas para que supiera cuánto la amaba. Pero mi hija suspiró con un gesto de impaciencia que todos notaron. Su mirada, cargada de fastidio, se clavó en mí como un cuchillo. Me quedé en silencio, bajando los ojos hacia el mantel. Sentí las mejillas arder, como si toda mi historia de madre se hubiera convertido en una vergüenza pública. El segundo plato llegó con un aroma delicioso, carne al punto con salsa de vino. Todos alababan al chef y hacían comentarios sobre restaurantes caros y cenas en hoteles boutique. Yo no sabía qué añadir. Mi vida no tenía esos lujos para presumir. Lucía aprovechó la ocasión para bromear con sus amigas sobre cómo en mi casa siempre olía a lentejas y guisos baratos. Todos rieron, menos yo. Mi risa se quedó atorada en la garganta, convertida en un nudo imposible de deshacer. La humillación era silenciosa, pero me estaba calando hasta los huesos. Cada intento mío de acercarme era un fracaso. Cuando quise felicitarla por la decoración de la casa, Lucía me corrigió con frialdad, diciendo que el mérito era de un decorador que sabía de verdad lo que hacía. Yo tragué saliva,
fingiendo una sonrisa, pero por dentro me rompía. Cada palabra suya era una muralla más entre nosotras, cada gesto suyo confirmaba que mi lugar no estaba ahí. Pensé en levantarme y marcharme, pero algo dentro de mí me dijo que debía resistir, que no podía darle la satisfacción de verme huir. De pronto, una de sus amigas preguntó qué regalo había traído su madre. Lucía se giró hacia mí con una mueca burlona, como si temiera que yo sacara algo fuera de lugar. El corazón me dio un vuelco. Pensé en el relicario escondido en mi bolso, en la ilusión que había puesto en él. Sonreí nerviosa y dije que era un detalle familiar, algo con historia. Pero antes de que pudiera explicar, mi hija soltó una carcajada forzada y cambió de tema, dejando claro que mi presencia era más un trámite que un motivo de orgullo. El ruido de las copas chocando, los cubiertos tintineando y las risas de los demás me envolvían como un eco doloroso. Yo apenas podía probar bocado. En mi cabeza, un recuerdo tras otro me mostraba escenas de cuando ella era pequeña, las noches que pasé despierta cuidándola con fiebre, los viajes en autobús cargando bolsas para comprarle lo que necesitaba, las veces que renuncié a mí para que ella pudiera tener algo más. Y ahora, frente a mí, tenía una mujer que parecía haber borrado cada sacrificio con un borrador cruel. Cuando sirvieron el pastel, todos aplaudieron y entonaron un feliz cumpleaños lleno de entusiasmo. Yo también aplaudí, con la esperanza de que Lucía me buscara con la mirada, aunque fuera un segundo. Pero no lo hizo. Se inclinó hacia adelante para apagar las velas, y justo después giró hacia mí con una sonrisa torcida que nadie más notó. Su voz salió como un veneno disfrazado de broma. El mejor regalo sería que te murieras. El silencio fue inmediato. Las risas se apagaron como si alguien hubiera cerrado una puerta de golpe. Nadie dijo nada, nadie me defendió. Los ojos de los invitados se movían incómodos, algunos bajando la cabeza, otros fingiendo mirar sus copas. Yo sentí que el aire se me escapaba, que las palabras no podían salir de mi boca. Mi hija me había condenado frente a todos, y yo no tenía dónde esconderme. Me quedé quieta, con la espalda rígida y la sonrisa rota en pedazos invisibles. Tragué saliva, intentando sostenerme en pie aunque por dentro me estuviera desmoronando. La frase seguía resonando en mis oídos como un eco imposible de callar. No respondí. No me moví. Solo supe que esa noche, en esa mesa, algo se había quebrado para siempre entre mi hija y yo. El silencio después de aquella frase me golpeó más fuerte que cualquier grito. Sentí como la sangre se me acumulaba en la cara y aún así, forcé una sonrisa torpe, como si pudiera tapar con ella la herida abierta en medio de la mesa. Los invitados desviaban la mirada, unos fingiendo observar las velas apagadas, otros buscando refugio en sus copas de vino. Nadie dijo nada. Nadie me defendió. En ese instante entendí que estaba sola, rodeada de gente, pero completamente sola. Mis manos temblaban bajo la mesa. Me aferré a la servilleta como si de ella dependiera no venirme abajo. Miré a Lucía, buscando en sus ojos algún rastro de arrepentimiento, pero lo único que encontré fue una indiferencia gélida que me atravesó el pecho. Intenté tragar saliva, pero mi garganta estaba cerrada. Me repetía una y otra vez: no llores, María. No aquí. No frente a ellos. Y así fue como descubrí que la humillación puede ser tan silenciosa como implacable. Los invitados comenzaron a hablar en voz baja, retomando la conversación como si nada hubiera pasado. El sonido de los cubiertos volvió poco a poco, pero ya no era el mismo. Cada tintineo me sonaba a burla, a complicidad con la crueldad de mi hija. Sentí que el aire se espesaba y que cada respiración era un esfuerzo. Yo permanecía rígida, con el relicario aún en el bolso, preguntándome cómo era posible que algo tan sagrado para mí se convirtiera en una carga que no podía entregar. Lucía continuó como si nada, sirviéndose un pedazo de pastel con calma, riendo con una amiga que se inclinaba para susurrarle algo al oído. Yo la miraba y no la reconocía. No era la niña que corría hacia mí con las rodillas raspadas, ni la adolescente que lloraba por un examen mal calificado. Era otra persona, alguien capaz de desearme la muerte frente a todos y seguir comiendo pastel como si solo hubiera comentado el clima. Esa frialdad me congeló el alma. Un hombre sentado a mi lado me preguntó en voz baja si me sentía bien. Yo respondí que sí, sonriendo con una dignidad fingida, aunque por dentro me estuviera desmoronando. Apreté la copa con fuerza, tanto que pensé que el cristal se quebraría. No quería llorar,
No quería salir corriendo, no quería darle a Lucía la satisfacción de verme rota. En ese momento decidí que mi silencio sería mi escudo, aunque ese silencio me quemara por dentro. Observé los rostros alrededor de la mesa y vi compasión disfrazada, miradas rápidas que buscaban apartarse de mí para no involucrarse. Nadie iba a intervenir. Nadie iba a decirle a mi hija que había cruzado un límite. Comprendí que la gente prefiere callar antes que enfrentarse a la incomodidad. Y yo, la mujer que tantas veces había defendido a sus alumnos frente a injusticias, no tenía a nadie que me defendiera ahora. Me serví un poco de vino para mojar mis labios resecos. El sabor fuerte me devolvió un instante de control. Dentro de mí, algo empezó a cambiar. Esa frase, tan cruel, me golpeó como una puerta que se cierra de golpe. Sentí dolor, sí, pero también un fuego distinto, una chispa que me decía que no podía seguir soportando esa humillación. No era rabia todavía, era más bien una semilla de dignidad que, por primera vez en mucho tiempo, comenzaba a despertar. El relicario seguía en el bolso, intacto, como un testigo silencioso de todo lo que estaba pasando. Lo había traído con la ilusión de que nos uniera, pero ahora parecía tener otro significado. Lo toqué con disimulo, como si acariciarlo me diera fuerza. Y entonces lo supe, no podía regalarlo esa noche. Ese relicario no debía estar en manos de alguien que me deseaba muerta. Era mío, y ese simple pensamiento me devolvió un pequeño respiro de poder. Lucía alzó la copa y propuso un brindis, sin mencionar mi nombre. Todos aplaudieron, algunos gritaron «salud», y yo apenas alcé el vaso en un gesto automático. En medio de esa algarabía forzada, yo tomé una decisión silenciosa. No volvería a dejar que mi hija me humillara. Quizás no podía cambiar lo que había pasado, pero podía cambiar lo que vendría después. Y en ese momento, en el fondo de mi pecho, supe que mi historia con ella estaba a punto de dar un giro. Me mantuve en silencio hasta el final de la velada, fingiendo sonrisas, respondiendo con frases cortas y evitando cualquier confrontación. Cuando finalmente me levanté para despedirme, mi cuerpo entero temblaba, pero no de tristeza, era otra cosa. Una fuerza nueva, desconocida, que apenas empezaba a tomar forma. Salí de esa casa con la certeza de que nunca más permitiría que me trataran como una sombra. Nunca más. Al llegar a mi casa esa noche, cerré la puerta con cuidado, como si el ruido pudiera romper lo poco que me quedaba de fuerza. El silencio me envolvió de inmediato, y aunque era el mismo de siempre, ahora sonaba distinto, pesado, casi insoportable. Me quité los zapatos despacio, dejándolos junto a la entrada, y avancé hasta la sala sin encender las luces. No quería ver mi reflejo en los espejos, no quería enfrentar a esa mujer que había sonreído mientras su hija le deseaba la muerte. Me dejé caer en el sillón, aún con el vestido puesto, sintiendo como el perfume de Lucía seguía impregnado en mi ropa. Cerré los ojos y repasé cada detalle de la cena, cada gesto suyo, cada risa que no me incluyó. La frase «que te murieras» no se iba de mi cabeza, como si alguien la hubiera tatuado en mi piel. Abrí mi bolso y saqué el relicario. Lo sostuve entre las manos y pensé en mi madre, en cómo me enseñó que la dignidad siempre debía estar por encima del dolor. Y ahí, en la penumbra de mi sala, entendí que había llegado mi momento de ponerle límites a mi propia hija. Me levanté con decisión y caminé hacia el cuarto donde guardaba una vieja caja de documentos. La arrastré hasta la mesa y al abrirla, un olor a papel guardado y tinta antigua llenó el aire. Había escrituras, comprobantes, cartas del banco, contratos que llevaba años sin mirar. Antes los veía como simples obligaciones, como recuerdos de responsabilidades cumplidas. Esa noche, en cambio, los miré con otros ojos. Eran mis armas, las pruebas de todo lo que yo había construido con esfuerzo y que ahora sostenía la vida de Lucía. Tomé el primer sobre con manos firmes, repasando los números de la hipoteca que había firmado para que mi hija tuviera el piso en Denia. Recordé cómo ella me había convencido, con lágrimas y promesas de agradecimiento eterno. Y ahora, esas promesas estaban tan muertas como el cariño que yo esperaba. A cada papel que revisaba, mi corazón recuperaba un poco de fuerza. Descubrí que mi hija había levantado su vida sobre cimientos que yo misma le había prestado, confiando en que algún día me lo agradecería. Me serví un café fuerte, aunque ya era de madrugada, y me senté a organizar los documentos por orden. Cada hoja era una revelación, cuentas conjuntas, poderes firmados, tarjetas que dependían de mi autorización.
Ahí estaba mi vida entera, transformada en un soporte invisible del lujo con el que Lucía se paseaba. Y por primera vez no sentí orgullo, sentí rabia. ¿Cuándo había permitido que mi amor se convirtiera en servidumbre? ¿Cuándo había dejado de ser madre para convertirme en financista silenciosa de su vanidad? El tic-tac del reloj en la sala marcaba el paso de los minutos mientras yo escribía notas al margen, planificando cada movimiento. No eran impulsos, no eran arranques de enojo, era una claridad fría, calculada, que jamás había experimentado. Cerré carpetas, guardé algunas copias en sobres nuevos y dejé lo demás en una pila ordenada. Esa organización no era casual, era el mapa de mi futuro, el inicio de una guerra silenciosa que ya no estaba dispuesta a perder. El cansancio comenzó a pesarme, pero no apagué la luz. Me recosté un momento sobre la mesa, con el relicario aún en mis manos. Pensé en el contraste. Ese objeto representaba el amor puro de mi madre, y los papeles, el poder que me quedaba para defenderme. Quizá no tendría otra oportunidad, quizá este era el momento en que debía elegir si seguir siendo víctima o recuperar mi dignidad. Y la respuesta era clara. La madrugada avanzaba y yo ya había tomado una decisión. No sabía exactamente cuánto me costaría en lágrimas, pero estaba dispuesta a pagar el precio. Sabía que Lucía no lo entendería, que me odiaría aún más, pero era un riesgo que debía asumir. Porque lo que estaba en juego no era dinero, era mi respeto propio. Nadie más iba a defenderme, así que tenía que defenderme yo. Me levanté, guardé los documentos en una carpeta de cuero y los coloqué sobre la mesa del comedor, donde pudiera verlos al día siguiente como recordatorio de mi nueva postura. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una calma distinta, una paz que venía de la certeza. Ya no era la madre que esperaba un gracias. Era la mujer que iba a reclamar lo que le correspondía. Esa noche, frente a los papeles que tanto había ignorado, supe que mi historia con Lucía ya no se escribiría con lágrimas, sino con decisiones. Y aunque me doliera hasta el alma, entendí que a veces el amor necesita volverse límite para sobrevivir. ¿Y tú? ¿Hasta dónde llega el deber de una madre? ¿Seguir sacrificándote por un hijo que te desea la muerte, o levantar la frente y recordarle que tu dignidad también vale? Me desperté con los primeros rayos de sol atravesando las cortinas, pero no sentí la pesadez de otros días. Era como si la decisión tomada la noche anterior me hubiera devuelto la fuerza. Preparé un café fuerte y lo bebí lentamente, mirando la carpeta de documentos sobre la mesa del comedor. Cada hoja parecía mirarme de vuelta, recordándome lo que había permitido durante años. Y entendí que no podía dejar pasar un día más. Debía actuar de inmediato. Llamé a un taxi y guardé la carpeta en mi bolso de cuero, ese que había comprado en una tienda modesta pero que aún conservaba cierta elegancia. El trayecto hasta el banco se me hizo eterno. Miraba por la ventana los árboles alineados en la avenida, los transeúntes con prisa, y pensaba en cómo todos parecían tener una vida propia, mientras la mía había girado siempre en torno a Lucía. Por primera vez en mucho tiempo, no me dolió esa idea, me dio impulso para cambiarla. El edificio del banco se alzaba imponente, con sus puertas de vidrio y el olor inconfundible a papel, tinta y aire acondicionado. Crucé el vestíbulo con pasos firmes, aunque por dentro temblaba. El sonido de los tacones sobre el mármol me recordó a Lucía en sus restaurantes elegantes, presumiendo un estilo que en realidad se sostenía con mi firma. Respiré hondo y avancé hacia la oficina del gerente. Me recibió con una sonrisa automática, esa que se le ofrece a cualquier cliente importante. Le entregué la carpeta y le expliqué que venía a cerrar la cuenta conjunta y a revocar los poderes otorgados. El hombre me miró sorprendido, hojeando los papeles con detenimiento. ¿Está segura, señora Salvatierra?, preguntó en tono prudente. Yo lo miré a los ojos y respondí con calma, más segura que nunca en mi vida. El silencio en la oficina se volvió denso. El gerente asintió y comenzó a teclear en su computadora. Cada golpe en el teclado sonaba para mí como un martillazo cerrando una puerta al pasado. Yo permanecía erguida, observando los movimientos de sus manos, sintiendo como cada clic era un ladrillo que me devolvía un muro de respeto propio. Me ofreció un vaso de agua mientras imprimía los documentos finales. Lo tomé entre mis manos y bebí despacio, consciente de que ese pequeño gesto de cortesía contrastaba con la frialdad que había recibido la noche anterior en la fiesta. Firmé las hojas sin dudar, con una firmeza que no sabía que todavía tenía.
Era como si cada firma arrancara una raíz de la dependencia en la que había vivido tantos años. Cuando terminó, el gerente me entregó los comprobantes y los guardé con cuidado en mi bolso. Me miró de nuevo, con un respeto distinto al inicial. «No todas las personas tienen el valor de hacer esto», comentó. Yo no respondí, solo sonreí levemente. No necesitaba explicaciones, no necesitaba justificarme. Ese silencio me supo a victoria. Al salir del banco, el sol me cegó un instante. Caminé despacio por la acera, escuchando el bullicio de la ciudad como si fuera música nueva. Cada paso era ligero, aunque mis piernas estuvieran cansadas. Me detuve frente a un escaparate donde vendían bolsos de diseñador, esos mismos que Lucía coleccionaba. Miré los precios desorbitados y me reí sola. Por primera vez entendí que lo importante no estaba en lo que uno cargaba en la mano, sino en lo que llevaba en el corazón. Regresé a casa en taxi, recostándome contra la ventana, dejando que el viento fresco acariciara mi rostro. Saqué el relicario del bolso y lo miré brillar con la luz de la mañana. Ya no lo veía como un regalo pendiente, sino como un recordatorio de que la historia que me unía a mi madre era más fuerte que cualquier desprecio de mi hija. Lo guardé de nuevo, convencida de que aún tenía un papel en mi vida, aunque ya no fuera el que había imaginado. Esa noche dormí con la carpeta junto a mi cama. No era miedo a perderla, era la necesidad de sentirla cerca, como quien abraza una nueva oportunidad. Sabía que los pasos apenas comenzaban, que todavía quedaban batallas por enfrentar. Pero dentro de mí había nacido algo distinto, la certeza de que ya no era una sombra. Era una mujer que había recuperado la decisión sobre su vida. Lucía se levantó esa mañana sin imaginar que el piso bajo sus pies comenzaba a desmoronarse. Publicó una foto en Instagram desde su cama, cubierta con sábanas de hotel boutique y un café en mano, escribiendo una frase sobre vivir con estilo. Los comentarios de sus amigas no tardaron en llegar, llenándola de halagos. Yo veía esas imágenes desde mi celular y sentía un vacío extraño. Orgullo mezclado con dolor, porque detrás de cada foto perfecta había años de mis sacrificios silenciosos. Por la tarde, salió a cenar con 2 amigas a un restaurante elegante en el centro. Llevaba un vestido de diseñador nuevo, con etiquetas aún frescas, y un bolso de cuero que había presumido días antes en una reunión social. Entraron riendo, saludando al maitre con familiaridad, como si fueran clientas de toda la vida. Yo me lo imaginaba claramente, porque conocía bien las rutinas de Lucía y sabía que ese lugar no era barato. Pidieron vino, entradas sofisticadas y platos principales que cualquiera habría considerado un lujo. Lucía hablaba fuerte, haciéndose notar, contando anécdotas sobre supuestas inversiones y viajes que nunca fueron suyos, sino extensiones de mi esfuerzo. El aroma a carne asada y trufa llenaba el lugar, pero detrás de esa atmósfera refinada estaba el vacío de su propia verdad. No tenía ingresos estables, ni cuentas sólidas. Todo dependía de mi nombre y mis decisiones. Cuando llegó la cuenta, Lucía sacó su tarjeta de crédito con la seguridad de siempre. La entregó con una sonrisa altiva, cruzando las piernas con esa confianza que tanto presumía. Las amigas seguían conversando, pero yo sé que esperaban ver la firma rápida y el gesto victorioso de quien paga sin problemas. El mesero regresó, discreto, pero en su rostro había un dejo de incomodidad. «Lo siento, señorita, la tarjeta fue rechazada». El silencio cayó como un cubetazo de agua helada. Lucía soltó una risa nerviosa, diciendo que seguramente era un error del sistema. Pidió que lo intentaran de nuevo, y el resultado fue el mismo: tarjeta rechazada. Las amigas intercambiaron miradas, una de ellas alzó una ceja con curiosidad, y la otra fingió revisar su celular para no presenciar la incomodidad. Lucía comenzó a sudar, aunque su perfume caro tratara de ocultar el nerviosismo. Al final, una de las amigas sacó su tarjeta y pagó sin hacer comentario, pero la humillación ya estaba hecha. Lucía trató de restarle importancia, inventando que había alcanzado el límite por tantas compras recientes. Las risas forzadas no convencieron a nadie. La escena quedó grabada en los ojos de quienes la acompañaban, y en ese mundo de apariencias, una falla como esa podía costarle caro. Al salir del restaurante, Lucía caminó rápido, con la cabeza erguida, fingiendo seguridad. Pero por dentro sabía que algo no estaba bien. No era un error de sistema, no era un límite temporal. Era el comienzo de un vacío que no podía llenar con excusas.
Y aunque no lo supiera aún, cada paso que daba era hacia un abismo que yo había empezado a abrir con mis propias manos. Esa noche publicó otra foto en redes sociales, sonriendo con una copa en la mano, como si nada hubiera ocurrido. Pero detrás de esa pantalla, el orgullo estaba herido. En su mirada había una sombra que solo una madre puede detectar: el miedo a perder el control. Y esa sombra era apenas el inicio de todo lo que estaba por venir. Mientras tanto, yo en mi casa tomaba un té caliente, en calma. No necesitaba levantar la voz ni discutir. Mi poder no estaba en los gritos, sino en la frialdad de los papeles firmados. Y aunque el dolor de su desprecio seguía latiendo en mi pecho, por primera vez en años sentí que tenía las riendas de la historia. Lucía todavía no lo sabía, pero su mundo de lujo se había empezado a quebrar. Y yo, en silencio, había dado el primer paso hacia una justicia que no se gritaba, pero que pesaba más que cualquier insulto. El amanecer me sorprendió con una energía distinta. Preparé mi bolso con la carpeta de documentos y tomé un taxi rumbo a Denia. Mientras el coche avanzaba por la carretera, el mar aparecía a ratos entre colinas, azul y sereno, como un recordatorio de todo lo que estaba en juego. Pensaba en la cantidad de veranos que Lucía había presumido aquel piso frente a sus amigas, llamándolo su lugar de descanso, como si yo no existiera detrás de esas paredes. Ese día, cada kilómetro recorrido era un paso hacia la verdad. El edificio estaba impecable, con su fachada blanca y balcones que miraban al Mediterráneo. El aire olía a sal y a bugambilias recién regadas. Caminé despacio hacia la oficina de hipotecas, un lugar sobrio, con muebles oscuros y carpetas alineadas en estantes metálicos. Al entrar, saludé al funcionario y expliqué mi situación. Con voz firme, pedí la revisión de la propiedad en la que figuraba como avalista principal. Él levantó la vista sorprendido, quizás pensando que yo no sabía el alcance de ese papel. Me entregó un expediente voluminoso y, al abrirlo, confirmé lo que ya sospechaba: todos los documentos estaban a mi nombre como respaldo. Lucía se había beneficiado de mi firma, de mi confianza y de mi ingenuidad. Pasé las páginas con calma, aunque por dentro la rabia me quemaba. Ese piso nunca fue suyo, siempre dependió de mí. La diferencia era que ahora estaba dispuesta a reclamarlo. El funcionario me ofreció un asiento y comenzó a explicarme las opciones legales. Yo escuchaba cada palabra con atención, tomando notas en un pequeño cuaderno. Me hablaba de cláusulas, de garantías y de la posibilidad de iniciar un proceso de reclamación inmediata. Sus términos técnicos eran fríos, pero para mí eran como martillazos que derrumbaban la fachada falsa de Lucía. Era el momento de usar la ley como escudo. Firmé una solicitud oficial, con mano firme y sin dudar. El bolígrafo parecía pesar más de lo normal, como si cada trazo liberara un pedazo de mi historia. El funcionario me entregó copias selladas y yo las guardé en un sobre amarillo. El simple sonido del sello golpeando el papel fue para mí como un campanazo de victoria silenciosa. Sentí un alivio extraño, mezcla de justicia y de tristeza, porque nunca imaginé que tendría que llegar a esto con mi propia hija. Al salir de la oficina, el sol caía fuerte sobre las calles de Denia. Caminé hacia la playa y me senté un momento en un banco frente al mar. El viento me despeinaba y yo cerré los ojos, dejando que la brisa me limpiara un poco del peso acumulado. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí víctima. Me sentí dueña. No de un inmueble, sino de mi propia voz. Recordé a Lucía presumiendo la decoración del piso, los muebles modernos y las ventanas grandes que daban al mar. Siempre lo mostraba como si fuera producto de su esfuerzo, borrando mi nombre de la historia. Sonreí con amargura, porque ahora todo eso estaba a punto de regresar a su verdadero origen. Y aunque sabía que el golpe para ella sería devastador, yo también entendía que era necesario. De regreso en el taxi, miraba el sobre con los documentos en mis manos. El chofer hablaba de fútbol, pero yo apenas lo escuchaba. Mi mente estaba fija en la idea de que ese día había cambiado algo fundamental. Ya no era la madre sometida al capricho de su hija, era una mujer con la ley de su lado. Esa diferencia lo era todo. Cuando llegué a casa, guardé el sobre en un cajón cerrado con llave. Encendí una vela en la sala, como solía hacer mi madre cuando necesitaba claridad. Miré la llama moverse y me prometí a mí misma que nunca más dejaría que nadie me tratara como un adorno desechable en su vida. Ese piso, esos papeles, esa dignidad, todo era mío.
y nadie volvería a quitármelo. Esa noche, al acostarme, sentí que había dado un paso enorme. Sabía que las consecuencias serían dolorosas, pero también sabía que ya no había marcha atrás. Había iniciado una guerra silenciosa, y aunque me temblaran las manos, mi corazón latía con una fuerza nueva. La batalla apenas comenzaba. Lucía abrió el sobre que le entregó el mensajero sin siquiera mirarlo. Estaba acostumbrada a que todo fueran invitaciones, promociones de agencias de viajes o anuncios de tiendas de lujo. Pero cuando sus ojos recorrieron las primeras líneas, el color le cambió de inmediato. La notificación del banco era clara: debía presentarse a regularizar la situación de la hipoteca. Yo podía imaginarla de pie, con el papel temblando entre sus dedos, sin entender cómo algo que siempre había dado por hecho podía tambalearse. Trató de ignorarlo y se arregló para otra salida con amigas. Llevaba un vestido de seda, tacones altos y ese bolso de cuero que tanto le gustaba presumir. Caminó hasta el restaurante con la frente en alto, fingiendo seguridad. Pero en su interior la duda ya había echado raíces. Mientras pedían vino y hablaban de sus últimos viajes a hoteles boutique, Lucía no podía dejar de pensar en el sello rojo estampado en aquella carta oficial. Esa noche, al regresar a casa, decidió marcar mi número. Yo vi la llamada en la pantalla, brillando en la penumbra de mi sala. El corazón me dio un vuelco, pero no respondí. Había bloqueado sus mensajes y ya no estaba dispuesta a escuchar excusas disfrazadas de cariño. El teléfono sonó una y otra vez hasta apagarse. Fue un silencio duro, pero necesario. Era el límite que nunca me había atrevido a imponer. Lucía insistió los días siguientes, llamando desde otros números, incluso enviando recados a través de conocidos. Yo permanecí firme. Mientras tanto, las notificaciones legales se acumulaban en su buzón, cada una más urgente que la anterior. La máscara de seguridad comenzó a resquebrajarse, y aunque en público seguía sonriendo, en privado empezaba a descubrir lo que significaba quedarse sin red de protección. Sus amigas, siempre atentas a las apariencias, notaron el cambio. Una de ellas le preguntó en un café por qué no había publicado nuevas fotos de su casa en Denia. Lucía se limitó a sonreír, inventando que estaba redecorando, pero por dentro el miedo la devoraba. Cada mentira era un parche mal puesto en un barco que se hundía. Y yo, desde mi distancia, observaba con una mezcla de dolor y determinación. En las noches me sentaba en mi sala, con el relicario entre las manos. No era alegría lo que sentía, era otra cosa. Una calma rara, mezcla de justicia y duelo. Porque al mismo tiempo que veía a mi hija derrumbarse, también reconocía que yo había permitido demasiado. No era venganza por capricho, era el precio inevitable de tantos años de silencio. Lucía comenzó a hablar con su esposo sobre los problemas financieros, culpándome a mí en cada frase. Pero cuando él quiso revisar los documentos, la verdad se impuso: el piso nunca había sido suyo, ni las cuentas tampoco. Él la miró con desconfianza, y esa grieta en su matrimonio era una consecuencia que yo había previsto. No me alegraba verlo, pero tampoco me dolía tanto como hubiera ocurrido antes. Un domingo en la tarde, recibí un correo electrónico de Lucía. Era breve, casi una súplica disfrazada de pregunta: ¿por qué me haces esto, mamá? Cerré la computadora sin contestar. Porque no había una respuesta simple, porque no era algo que pudiera explicarse en un párrafo. El daño no había nacido de mis actos recientes, sino de años de desprecio acumulado. Y ahora era ella quien debía enfrentarse a su propia soberbia. Mientras la ciudad seguía su ritmo, yo encontraba consuelo en cosas pequeñas: una taza de té caliente, una caminata breve al mercado, una charla amable con una vecina. Descubrí que la vida podía sentirse ligera incluso cuando alrededor todo parecía pesado. Y esa ligereza era mi escudo para resistir el dolor de ver a mi hija enfrentar su propia tormenta. Sabía que lo más difícil aún estaba por venir. La notificación oficial no era el final, era apenas la primera llamada de atención. Lucía tendría que decidir si enfrentaba la realidad o seguía escondida detrás de una máscara que ya nadie creía. Y yo, aunque con el corazón desgarrado, ya no iba a correr a rescatarla. ¿Y tú? ¿Crees que Lucía merece una segunda oportunidad? ¿O hay palabras que, cuando se clavan en el corazón de una madre, jamás pueden perdonarse? Ese fin de semana decidí no salir de casa. Cerré las cortinas,
Apagué el celular y preparé una tetera de manzanilla. Me senté en la mesa del comedor con una libreta en blanco, dispuesta a enfrentar una verdad que había evitado durante demasiado tiempo. No se trataba de documentos legales ni de firmas en un banco. Se trataba de mi propia historia escrita en números y sacrificios. Abrí cajones y carpetas donde guardaba recibos, comprobantes y cartas antiguas. Poco a poco fui apilando todo sobre la mesa, hasta formar una montaña de papeles que olía a tinta y a polvo. Me acomodé las gafas y comencé a sumar cantidades. La universidad de Lucía, sus viajes de verano, la entrada para su primera casa, los préstamos que jamás devolvió. Cada cifra era una herida abierta que yo había cubierto con silencio. Pasaban las horas y las páginas de la libreta se llenaban de números. Millones de euros invertidos, entregados con amor, confiando en que ella los vería como un puente y no como un botín. De repente sentí un escalofrío. Nunca me había detenido a calcularlo todo junto. Al verlo escrito, el peso era insoportable. Comprendí que no había sido solo madre, había sido banco, aval, sirvienta invisible del lujo que ella mostraba al mundo. Me llevé las manos al rostro y respiré hondo. Recordé las veces que tuve que rechazar invitaciones de colegas para ahorrar, las vacaciones que nunca tomé, las horas extra que di en la escuela para que Lucía pudiera presumir ropa de diseñador y tratamientos en spas de lujo. Cada renuncia mía estaba estampada en esas cifras. Y ella lo había convertido en desprecio. El té se había enfriado, pero seguí escribiendo. Mis dedos temblaban, no por cansancio físico, sino por la rabia contenida. Al repasar la libreta, entendí que lo que había entregado superaba lo económico. Había dado mi salud, mis años, mis ilusiones. Y lo más doloroso era darme cuenta de que ella nunca lo había visto como un regalo, sino como una obligación que yo debía cumplir. En un momento cerré los ojos y recordé a mi madre. Ella solía decirme, una hija siempre agradece, aunque tarde. Quise creer que Lucía algún día tendría ese gesto, pero la realidad estaba frente a mí, escrita con tinta negra. No había agradecimiento, solo abuso disfrazado de normalidad. La voz de mi madre resonaba en mi memoria, esta vez como un reproche que me atravesaba el corazón. Me levanté para estirar las piernas y caminé hasta la ventana. Afuera, el jardín pequeño estaba cubierto de hojas secas. Pensé que mi vida se parecía a ese jardín, años de dar frutos, de sostener, y ahora todo marchito. Pero en el fondo, todavía quedaba raíz. Y esa raíz era la que me estaba dando fuerza para sostener la mirada frente a la verdad. Volví a la mesa y revisé de nuevo la montaña de papeles. Podía sentir el olor a tinta impregnándose en mis manos, como si se adhiriera a mi piel. Cada hoja hablaba de una parte de mi vida entregada sin condiciones. Y en ese instante supe que ya no podía seguir negando la realidad. No había sido madre amada, había sido utilizada. Tomé el relicario y lo puse junto a la libreta. Ese contraste me estremeció. De un lado, el símbolo puro de amor heredado de mi madre, del otro, la lista cruda de todo lo que había perdido por un amor que no supo valorar. Era como si mi mesa se hubiera convertido en un altar de la verdad, un altar donde me enfrentaba a mi propia ceguera. Esa noche, al recostarme, la libreta quedó abierta sobre la mesa, con las cifras claras y dolorosas a la vista. No necesitaba cerrarla, porque esas páginas eran mi nueva conciencia. Cerré los ojos con lágrimas calientes, pero no de debilidad. Eran lágrimas de alguien que al fin había entendido que no fue amada, fue usada. Y esa certeza, tan dura como liberadora, sería la chispa para lo que vendría después. Los días siguientes, Lucía comenzó a notar cómo la tensión se metía en su casa como un huésped indeseado. Su esposo, Javier, la miraba con recelo cada vez que llegaban cartas del banco. Una mañana, en la cocina amplia decorada con electrodomésticos de acero, él le pidió que le explicara por qué todo estaba a mi nombre. Lucía trató de esquivar la respuesta, pero el silencio la delató. Yo imaginaba esa escena desde mi sala, y aunque me doliera, sabía que era la consecuencia de la verdad saliendo a la luz. Las discusiones empezaron a escucharse incluso desde la calle. Los vecinos, siempre atentos a lo ajeno, comentaban en voz baja mientras regaban sus jardines. Javier le reclamaba por haber presumido una estabilidad que no existía, por haber mentido sobre propiedades y cuentas. La voz de Lucía subía de tono, intentando imponer autoridad, pero ya no tenía argumentos. La imagen de perfección comenzaba a quebrarse frente a los ojos de quienes antes la admiraban. Una noche,
Los gritos fueron tan fuertes que uno de los hijos pequeños se despertó llorando. «Mamá, ¿por qué peleas tanto?», preguntó con voz temblorosa. Lucía lo abrazó con torpeza, mientras Javier, cansado, salía de la habitación dando un portazo. Esa grieta en la familia era un espejo cruel. Mientras yo había sacrificado todo para sostenerla, ella estaba destruyendo lo que le quedaba con sus propias manos. El lujo de la casa contrastaba con la miseria emocional que se respiraba. Sofás de diseñador, lámparas importadas y una cocina digna de revista no podían ocultar el caos que se vivía dentro. Lucía se refugiaba en su espejo, arreglándose con maquillaje caro como si una sombra de ojos pudiera borrar la realidad. Pero el reflejo no mentía. Su rostro ya no era el de la mujer segura que desfilaba en restaurantes, sino el de alguien acorralado por su propia mentira. Mientras tanto, yo pasaba las tardes ordenando mi jardín, recogiendo hojas secas y escuchando el canto de los pájaros. Ese contraste me sorprendía. En su casa había gritos y tensión, en la mía, silencio y calma. Descubrí que la paz no la da el tamaño de la vivienda ni los muebles de lujo, sino la libertad de no vivir pendiente de una farsa. Era un aprendizaje que me dolía, porque hubiera preferido que Lucía también lo entendiera. Los rumores comenzaron a crecer. Una vecina me llamó para contarme que en la urbanización ya se murmuraba que la fortuna de Lucía era prestada. Yo no confirmé nada, pero tampoco lo negué. Guardé silencio, porque sabía que la verdad tenía su propio camino. Y aunque la gente exagerara detalles, el centro de la historia era real. Todo lo que ella presumía se sostenía sobre mis hombros. Javier, cada vez más distante, dejó de acompañarla a eventos sociales. Lucía empezó a aparecer sola, con sonrisas forzadas y excusas vagas sobre compromisos de trabajo. Las amigas, esas mismas que reían a su lado en cenas elegantes, comenzaron a notarlo. Y en ese mundo de apariencias, la soledad pública era la señal más clara de que algo se estaba rompiendo. Yo imaginaba a mi hija caminando entre esas personas con la frente en alto, fingiendo seguridad, mientras por dentro se derrumbaba. Esa doble vida, la de la mujer elegante y la de la hija desesperada, era un peso que ya no podía cargar mucho tiempo. Y lo peor es que no había marcha atrás. Los documentos que yo había firmado hablaban más fuerte que cualquier sonrisa suya. Una tarde, mientras regaba mis plantas, pensé en lo paradójico de todo. Ella, rodeada de muebles modernos y ropa de diseñador, vivía en medio de un vacío insoportable. Yo, con mis muebles sencillos y mi casa modesta, estaba aprendiendo a respirar tranquila. La vida nos estaba mostrando que no se puede construir felicidad sobre cimientos de mentira. Esa noche me senté frente a mi libreta, repasando las cifras que había escrito días antes. Ya no lloraba al verlas, ahora las miraba con firmeza, como pruebas irrefutables de lo que había sido mi vida. Y con esa firmeza me dormí, sabiendo que la caída de Lucía apenas comenzaba. Una mañana recibí un correo inesperado. Era de Miguel, un antiguo colega de la universidad con quien no hablaba desde hacía décadas. Me contaba que vivía en Denia y que estaba organizando un pequeño club de lectura con otros jubilados. «Sería lindo verte», escribió. Al leer esas líneas sentí un calor extraño en el pecho, una mezcla de nostalgia y curiosidad. No estaba acostumbrada a recibir invitaciones que no vinieran de mi hija, y mucho menos a planes que no giraran en torno a sus necesidades. Pasé horas dudando. Mi reflejo en el espejo me mostró una mujer cansada, con el cabello recogido sin esmero y los ojos marcados por noches de insomnio. Pensé en excusarme, como solía hacerlo, no tengo tiempo, quizá otro día. Pero en el fondo sabía que ahora sí lo tenía. El tiempo era mío, y no podía seguir negándome la oportunidad de respirar fuera del círculo de humillaciones en el que había vivido tanto. Al final, acepté. Respondí al correo con manos temblorosas, agradeciendo la invitación. Esa decisión, tan simple en apariencia, se sintió como un salto al vacío. Me di cuenta de que había olvidado cómo era decir que sí a algo pensado solo para mí. Me miré otra vez en el espejo y, aunque las arrugas seguían ahí, me descubrí una expresión nueva, algo parecido a esperanza. El día del encuentro me arreglé con cuidado. No era un vestido caro, solo una blusa clara y un pantalón cómodo, pero me tomé el tiempo de peinarme y ponerme un par de pendientes que hacía años no usaba. Caminé hacia el taxi con una ligereza que me sorprendía. En el trayecto, las calles se veían más vivas, como si el mundo se hubiera abierto de pronto, y comprendí que esa apertura no estaba afuera,
sino en mí. Llegué a un pequeño café frente al mar. Había mesas de madera, estanterías con libros donados y un aroma delicioso a café recién molido. Miguel me recibió con una sonrisa sincera, esa que no necesita explicaciones. Me presentó al grupo, 5 personas, todas con ganas de conversar más allá de la rutina. Me senté nerviosa, pero pronto descubrí que me escuchaban con interés, sin prisas, sin juzgar. Esa atención sencilla me hizo sentir viva. Durante la reunión hablamos de novelas, de viajes, de recuerdos universitarios. Reí de verdad por primera vez en mucho tiempo, con una risa que salió limpia, sin obligación. Noté que mi voz no temblaba, que mis palabras fluían con naturalidad. Alguien me preguntó a qué me dedicaba ahora, y respondí: estoy redescubriéndome. Todos sonrieron, y esa aceptación fue un bálsamo inesperado. Cuando terminó la reunión, caminamos juntos por el malecón. El aire salado me despeinaba, pero no me importó. Miguel me contó que llevaba años en Denia y que allí había encontrado la calma que nunca tuvo en la ciudad. Yo lo escuchaba y pensaba que quizá ese lugar, ese piso que ahora estaba recuperando, podía convertirse también en mi refugio, en el escenario de una nueva vida que jamás me había atrevido a imaginar. Esa noche, ya en mi casa, me preparé una cena sencilla: pan, queso y una copa de vino barato. La mesa estaba vacía, pero por primera vez no me pareció triste. Recordé las risas del grupo, las miradas cómplices y la invitación para volver la próxima semana. Sentí que el vacío que Lucía había dejado en mí comenzaba a llenarse con algo distinto: amistades nuevas, memorias en construcción. Guardé el relicario en el cajón y lo toqué suavemente antes de cerrarlo. Me prometí que ya no sería un símbolo de lo que no tenía, sino un recordatorio de que aún podía crear lazos auténticos. No sabía qué tan lejos me llevaría ese club de lectura, pero sí sabía algo: había abierto una puerta y no pensaba cerrarla. Me dormí con una sonrisa tímida, consciente de que la vida todavía me ofrecía posibilidades. Y aunque la tormenta con Lucía apenas estaba comenzando, en mi interior había encontrado un rincón de calma donde sostenerme. Ese rincón sería mi escudo para lo que estaba por venir. El golpe definitivo llegó con una carta certificada. El banco notificaba el inicio del proceso de ejecución hipotecaria sobre el piso de Denia. Era el documento que confirmaba que mi decisión ya no tenía vuelta atrás. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse y sigue este camino con nosotras. Imaginaba a Lucía sosteniendo esa carta con manos temblorosas, intentando leer entre lágrimas lo que siempre había negado: la propiedad nunca fue suya, siempre estuvo bajo mi respaldo. Esa verdad, tan evidente para mí, era para ella una puñalada inesperada. Lucía me llamó insistentemente desde distintos números, pero yo no contesté. Cada timbre sonaba como un eco lejano, una súplica disfrazada de reproche. Sabía que lo que buscaba no era reconciliación, sino rescate. Ella estaba acostumbrada a que yo llegara a tiempo para apagar todos sus incendios. Esta vez no lo haría. Mi silencio no era venganza, era mi manera de recuperar la dignidad que me había negado durante años. Javier, su esposo, comenzó a presionarla. Le exigió explicaciones frente a los niños, sin importar que ellos escucharan cada detalle. El mayor, con apenas 9 años, preguntó con inocencia: «Mamá, entonces esa casa no es tuya». La respuesta no llegó. Lucía se levantó de la mesa llorando, y Javier golpeó la puerta con rabia. Yo podía imaginar esa escena, y aunque me dolía por los niños, también sabía que no era yo quien había creado esa mentira. Los rumores crecieron. En el vecindario de Denia comenzaron a circular comentarios sobre la verdadera dueña del piso. Algunos se atrevían a decir que Lucía se lo había arrebatado a su madre, otros murmuraban que vivía por encima de sus posibilidades. La humillación pública se convirtió en un castigo que ni yo hubiera planeado. La sociedad, tan atenta al lujo y las apariencias, ahora la señalaba sin compasión. Una tarde recibí un sobre más con nuevas copias legales. Lo abrí con calma, tomé una pluma y firmé cada hoja con la misma firmeza que ya se había vuelto costumbre.
El sonido del bolígrafo sobre el papel me recordó a los aplausos que nunca recibí, pero que en ese momento no me hacían falta. Estaba construyendo mi justicia en silencio, una justicia que no dependía de la aprobación de nadie. Lucía, mientras tanto, se encerraba en su habitación. Su espejo, antes aliado de su vanidad, ahora le devolvía un reflejo que no soportaba. El maquillaje no podía tapar el desgaste ni el miedo. Intentaba enviar fotos felices a sus redes, pero la gente ya no las recibía con entusiasmo. Cada me gusta era más escaso, cada comentario más frío. En un mundo donde la apariencia lo era todo, su caída era inevitable. Yo pasaba las noches en calma, leyendo libros que había dejado olvidados por años. A veces pensaba en llamarla, en romper el muro, pero al tocar el relicario recordaba el dolor de aquella frase: el mejor regalo sería que te murieras. Esa herida seguía abierta, y no podía ofrecerle un puente mientras ella no reconociera lo que había destruido. Mi silencio era mi única defensa. El banco avanzaba con rapidez. Recibí confirmaciones de audiencias, de plazos y de fechas que ya estaban en curso. Cada documento sellado era un ladrillo en la construcción de mi nueva vida. Sabía que el proceso sería duro para Lucía, pero también sabía que era la única manera de poner fin a años de abusos. El dolor no me hacía retroceder, al contrario, me sostenía en pie. Esa noche, frente a mi ventana, observé las luces de la ciudad reflejarse en la distancia. Pensé en todo lo que había perdido y en lo que aún podía ganar. No se trataba solo de propiedades o dinero, era mi derecho a no ser humillada otra vez. Cerré los ojos y respiré profundo, confiando en que la vida me estaba dando una oportunidad de renacer. La guerra silenciosa había llegado a un punto decisivo. Y aunque sabía que las heridas emocionales no se cerrarían de inmediato, también entendía que estaba más cerca de recuperar algo que creí perdido para siempre: el respeto hacia mí misma. ¿Y tú? ¿Qué es más doloroso, perder el dinero o perder el respeto de todos los que un día te admiraron? El día que recibí oficialmente las llaves del piso en Denia lo viví como un renacer. Fui a la notaría con paso firme, llevando conmigo la carpeta que tantas veces había revisado en silencio. El notario me entregó el juego de llaves sobre un sobre blanco. Al sentir el frío del metal en mi palma, comprendí que ese sonido metálico era mi victoria más profunda, la prueba de que no todo estaba perdido, de que aún podía recuperar lo que me pertenecía. Viajé en tren hasta Denia, y al llegar, el aire marino me envolvió de inmediato. Caminé hacia el edificio con el corazón latiendo fuerte, como si cada paso me devolviera una parte de mí que había quedado atrapada en el pasado. Los vecinos me miraban con curiosidad, algunos incluso con respeto. Era inevitable. Todos sabían que la historia había cambiado de dueña. Al abrir la puerta, el olor a humedad mezclado con perfume barato me golpeó. La decoración moderna seguía ahí, sofás de diseñador, lámparas importadas y cortinas que daban un aire lujoso. Todo hablaba de Lucía, pero en ese momento sentí que no era suyo, sino mío. Encendí las luces y caminé lentamente, tocando los muebles como si necesitara marcar cada objeto con mi presencia. Me detuve frente a las ventanas grandes que daban al mar. Abrí las persianas de golpe y la luz inundó todo el salón. El Mediterráneo se extendía frente a mí, brillante, imponente, como una promesa. Respiré hondo, llenándome de sal y libertad. Aquella vista, que tantas veces Lucía había usado para presumir, ahora me pertenecía de nuevo. Y esa certeza me erizó la piel. Caminé hasta la cocina, donde todavía quedaban copas de cristal y botellas de vino caras. Abrí un cajón y encontré servilletas bordadas, restos de cenas elegantes que mi hija había disfrutado como si fueran eternas. Las guardé de nuevo, no con rabia, sino con calma. Ese piso ya no era escenario de su vanidad, ahora sería testigo de mi reconstrucción. Subí las escaleras y recorrí los cuartos. En uno encontré ropa de diseñador colgada con etiquetas aún puestas, perfumes de lujo apenas abiertos y zapatos alineados como en un escaparate. Toqué uno de los vestidos y lo colgué de nuevo. No sentí envidia ni nostalgia, solo distancia. Ese mundo nunca fue mío, y ya no quería que lo fuera. Bajé de nuevo y me senté en el sofá principal. Cerré los ojos y escuché el sonido del mar filtrándose por las ventanas. Esa música natural era más valiosa que cualquier adorno. En ese instante entendí que lo que había recuperado no era solo una propiedad, era un espacio para volver a empezar.
El piso ya no sería símbolo de abuso, sino refugio de mi dignidad. Encendí una vela sobre la mesa y me quedé mirando la llama. Pensé en todo lo que había soportado, en las lágrimas silenciosas, en los insultos disfrazados de bromas. Y sonreí, porque por primera vez en mucho tiempo estaba en un lugar que me reconocía como dueña de mi propia vida. El silencio del piso no era soledad, era libertad. Me serví una copa de vino de las que había en la cocina. Brindé en silencio, levantando el vaso hacia la ventana abierta. No por venganza, sino por gratitud. Brindé por mi madre, por mi fuerza recién descubierta y por la certeza de que todavía había futuro para mí. Ese brindis era mi declaración de independencia. Esa noche dormí en la habitación principal. Las sábanas aún olían a perfume ajeno, pero no me importó. Cerré los ojos y dejé que el rumor del mar me arrullara. El piso en Denia, ese que un día creí perdido, ahora era el escenario de mi renacimiento. Y mientras me quedaba dormida, supe que mi vida estaba entrando en una nueva etapa. Lucía comenzó a sentir el peso del abandono social mucho más rápido de lo que imaginaba. Antes, bastaba con enviar un mensaje para que las amigas organizaran una cena en algún club privado o en un restaurante elegante. Ahora, sus llamadas quedaban sin respuesta o eran contestadas con excusas vagas. Tengo viaje, ya tengo planes, te aviso en otra ocasión. Esa ausencia, más que cualquier notificación bancaria, la estaba desmoronando por dentro. Un viernes, decidió invitar a varias conocidas a su casa. Preparó la mesa con manteles caros, encendió velas aromáticas y puso música suave de fondo. Sin embargo, a la hora acordada, ninguna apareció. Los mensajes de cancelación llegaron uno tras otro, todos con la misma frialdad de quien ya no ve interés en quedarse. Lucía se sentó sola frente a la mesa adornada, rodeada de platos vacíos, con la sensación amarga de haber perdido algo que no podía comprarse, compañía sincera. Sus hijos, que observaban en silencio, comenzaron a notar la diferencia. El pequeño preguntó una noche por qué ya no había fiestas ni invitados. Lucía, molesta, respondió con evasivas, pero el niño insistió: antes venían todos, ahora nadie quiere venir. Esa frase inocente la atravesó como una flecha. La verdad, dicha desde labios tan jóvenes, era imposible de negar. Javier, cada vez más distante, apenas se sentaba a cenar. Pasaba largas horas fuera de casa, y cuando volvía, se encerraba en su despacho. Lucía intentaba atraer su atención con quejas, pero la escuchaba en silencio, sin discutir, como quien ya había dejado de luchar. Ese silencio se volvió insoportable, más dañino que un grito. Era la confirmación de que el respeto dentro de su propio hogar se había agotado. Yo, mientras tanto, pasaba mis tardes en Denia organizando pequeños cambios en el piso. Compré flores frescas, acomodé libros en la sala y abrí de par en par las ventanas para dejar entrar la brisa marina. Cada rincón se iba transformando, poco a poco, en un hogar que me recibía. Mientras Lucía se ahogaba en la soledad de su mundo vacío, yo descubría que mi vida podía llenarse con detalles simples y verdaderos. Los rumores en su círculo social se intensificaron. Una conocida me contó que en las reuniones ya hablaban abiertamente de cómo Lucía había perdido todo el respaldo financiero de su madre. Nadie lo decía con compasión, más bien lo relataban como una anécdota sabrosa para alimentar su propio ego. Y en ese mundo superficial, ser motivo de burla era peor que cualquier deuda. Lucía trataba de defenderse con publicaciones en redes sociales, compartiendo fotos antiguas de viajes o cenas pasadas. Pero la gente no tardó en notar el engaño. Los comentarios disminuyeron, y el vacío digital se convirtió en otra forma de rechazo. En un entorno donde las apariencias eran moneda de cambio, quedarse sin validación pública era como desaparecer. Una tarde salió de compras a una tienda de diseñador, dispuesta a recuperar algo de estatus. Escogió un vestido costoso y lo llevó a la caja con la misma seguridad de siempre. Pero su tarjeta volvió a ser rechazada. La dependienta la miró con incomodidad y le ofreció retirarlo. Lucía, con la cabeza erguida, salió de la tienda fingiendo dignidad, pero por dentro se estaba desmoronando. Yo me imaginaba esa escena mientras regaba las plantas en mi balcón de Denia. No lo celebraba con alegría, pero tampoco con culpa. Era el reflejo de una verdad que ella debía enfrentar sola. Nadie puede sostener un castillo de cristal indefinidamente. Tarde o temprano,
se rompe. Y el suyo ya estaba hecho añicos. Esa noche, en mi nuevo hogar frente al mar, encendí una vela y pensé en cómo la vida nos había colocado en caminos tan distintos. Ella, rodeada de lujos vacíos que se deshacían como arena entre los dedos. Yo, rodeada de calma y pequeños comienzos. Y comprendí que a veces perder todo es la única manera de descubrir lo que realmente importa. Decidí que había llegado el momento de abrir mi nuevo hogar a la vida. Durante semanas había caminado por sus pasillos en silencio, como si necesitara reconocer cada rincón y reconciliarme con el eco que dejaba la ausencia de Lucía. Pero entendí que si ese piso en Denia se convertía solo en un refugio silencioso, sería una prolongación de mi pasado, no un inicio. Quise darle un giro, llenarlo de voces, de risas, de calor humano. Preparé una reunión sencilla, con las personas del club de lectura, algunos vecinos cordiales y, por supuesto, Miguel. Pasé la mañana limpiando, sacudiendo polvo de los muebles, comprando flores frescas en el mercado y armando una mesa modesta con quesos, pan y vino. No era un banquete de lujo, pero estaba hecho con el corazón, y eso lo hacía suficiente. Cuando sonó el timbre y los primeros invitados llegaron, la casa comenzó a transformarse. El salón, que antes había sido escenario de fiestas superficiales, respiraba de otra manera. No había música estridente ni conversaciones vacías. Había un murmullo suave, risas espontáneas, saludos cálidos. El aire se llenó de aromas mezclados, las flores recién cortadas, el pan horneado, el vino abierto. Sentí que las paredes, que durante tanto tiempo habían sido mudas, ahora vibraban con la energía de quienes se reunían sin pretensión, solo por el placer de compartir. Era como si el piso me abrazara, agradeciéndome por darle un nuevo sentido. Miguel se ofreció a ayudarme con las botellas de vino. Lo observé mover las manos con calma, sin prisas, con la serenidad de alguien que había aprendido a valorar lo esencial. No había exigencias ni juicios en su presencia, solo compañía sincera. Cuando me pasó la primera copa, nuestras manos se rozaron apenas un instante, pero el calor que sentí fue suficiente para recordarme que aún estaba viva, que todavía podía experimentar cercanía. No se trataba de amor romántico necesariamente. Era más bien el reconocimiento de que alguien me veía como persona y no como una fuente inagotable de sacrificios. Las conversaciones se fueron tejiendo de manera natural. Hablamos de libros, de viajes soñados, de recuerdos de juventud. Yo escuchaba y, poco a poco, me animaba a participar. Conté anécdotas de mis años como profesora, compartí mis impresiones sobre una novela, incluso me atreví a leer un fragmento que había subrayado en silencio días antes. Mis palabras no fueron interrumpidas ni ridiculizadas, como solía ocurrir con Lucía. Fueron recibidas con atención genuina, con respeto. Esa diferencia me hizo sentir ligera, como si por fin pudiera respirar sin miedo a ser juzgada. Las ventanas abiertas dejaban entrar la brisa marina, mezclándose con los olores de la comida y el vino. El mar se oía de fondo, un rumor constante que parecía acompañar nuestra reunión. Me senté un instante a observar, las flores en jarrones improvisados, las copas tintineando, la música ligera llenando los silencios. Y en medio de esa escena pensé en mi madre. La imaginé sentada en una de las sillas, mirándome con ternura y diciéndome con una sonrisa: «Por fin entendiste que también mereces vivir para ti». Ese pensamiento me conmovió hasta las lágrimas. En medio de la velada, uno de los vecinos levantó su copa y me dirigió unas palabras que no olvidaré. Dijo que era admirable cómo había transformado aquel espacio, que se notaba la energía nueva que lo habitaba. Los demás asintieron y brindaron conmigo. Los aplausos fueron suaves, pero resonaron en lo más profundo de mí. No eran los aplausos forzados de las fiestas llenas de apariencias que organizaba Lucía, eran sinceros, nacidos del reconocimiento real. Esa validación, tan simple, me dio una paz que jamás encontré en los gestos grandilocuentes de otros tiempos. Miguel me miró con complicidad y levantamos las copas al mismo tiempo. No fue un brindis por la venganza ni por el fracaso ajeno, fue un brindis por mí. Por mi coraje, por haber sobrevivido al desprecio, por atreverme a empezar de nuevo cuando muchos creerían que ya era demasiado tarde. Ese gesto, tan pequeño y tan grande, me devolvió la certeza de que mi vida todavía tenía capítulos por escribir y que cada página podía estar llena de significado propio. La velada se fue apagando lentamente, como un fuego que deja brasas cálidas.
Cuando la música cesó y las conversaciones se fueron apagando, los invitados comenzaron a despedirse. Cada abrazo, cada agradecimiento, era un bálsamo que me llenaba el alma. Cerré la puerta después del último invitado y apoyé la espalda contra la madera. Solté un suspiro largo, no de cansancio, sino de satisfacción. Esa casa ya no era un museo de apariencias vacías, era un hogar vivo, tejido con risas sinceras y gestos reales. Encendí una vela más en la mesa y me serví otra copa de vino. Caminé hasta la terraza, dejé que el aire nocturno me despeinara y levanté el vaso hacia el horizonte. El mar brillaba bajo la luna como un manto plateado, y yo brindé en silencio. No necesitaba espectadores ni aplausos. Ese brindis era para mí, para mi fuerza, para mi dignidad recuperada. Agradecí la oportunidad de haber resistido y de haber llegado hasta ese instante. Agradecí estar de pie, aún con cicatrices, pero en paz. Esa noche dormí profundamente, sin pesadillas. El eco de las risas seguía flotando en el aire como un perfume invisible, acariciando las paredes y acompañando mi descanso. Me cubrí con las sábanas y cerré los ojos con una certeza nueva. Ya no temía al mañana. Porque había descubierto que, incluso después del desprecio más cruel, la vida todavía podía regalarme instantes de auténtica felicidad. Y yo estaba lista para recibirlos. La mañana me sorprendió despierta antes de que saliera el sol. No había podido dormir del todo, los recuerdos de la noche anterior regresaban una y otra vez, mezclándose con el sonido constante del mar que llegaba hasta mi ventana. Preparé café en silencio y lo serví en una taza de cerámica que compré en un mercado local. Salí a la terraza y me quedé mirando el horizonte, ese horizonte que parecía infinito, recordándome que la vida seguía más allá de mis heridas. El aire fresco me acariciaba la piel y, por primera vez en años, no sentí frío, sentí libertad. Caminé despacio por el piso, observando los detalles que hasta entonces habían sido parte del mundo de Lucía. El sofá de diseñador, la mesa de comedor de cristal, las lámparas modernas, todo lo que había elegido con el único propósito de impresionar a otros. Pasé la mano por las superficies, pero ya no me hablaban de ella, sino de mí. Eran objetos que podía transformar, resignificar. Abrí las cortinas y dejé que el sol de la mañana inundara cada rincón. La luz se reflejó en los muebles, y tuve la sensación de que la casa, como yo, estaba despertando de un largo letargo. Sobre la mesa coloqué el relicario junto a una vela encendida. Lo miré fijamente, recordando a mi madre y sus enseñanzas sobre la dignidad. Ese objeto, que había querido regalar como puente, se había convertido en mi escudo. Lo tomé entre las manos, lo acerqué a mi pecho y susurré en voz baja: «Lo logré, mamá». Las lágrimas me corrieron por las mejillas, pero no eran de tristeza, eran de alivio. Era como si mi madre, desde algún lugar invisible, hubiera estado esperando que yo entendiera que el amor nunca debía significar esclavitud ni humillación. Más tarde, invité a Miguel a compartir un café en la terraza. El mar brillaba bajo la luz del mediodía, y la brisa traía consigo el olor a sal mezclado con bugambilias. Conversamos de libros, de recuerdos de juventud, de planes sencillos como visitar un mercado o asistir a una exposición local. Sus palabras eran serenas, su presencia sin exigencias. Yo lo escuchaba y pensaba que quizá no era tarde para crear nuevas conexiones. No necesitaba que nadie llenara mis vacíos, pero descubrir que alguien podía acompañarme sin juzgarme era un regalo que no esperaba recibir. Cuando el sol comenzó a bajar, me aventuré sola hacia la playa. Caminé con los pies descalzos sobre la arena húmeda, sintiendo como cada paso borraba una parte del peso acumulado en mi alma. Las olas rozaban mis tobillos con un murmullo constante, como si quisieran recordarme que la vida fluye sin detenerse, que siempre hay movimiento incluso después de la tormenta. Me detuve frente al horizonte y cerré los ojos, dejando que el viento me despeinara. No pensé en el futuro ni en el pasado, pensé en mí, en el presente, en ese instante que era solo mío. De regreso al piso, abrí las ventanas de par en par y encendí todas las luces. La casa se llenó de aire fresco y de claridad. Miré las paredes blancas y me imaginé decorarlas con fotos mías, con recuerdos de mi madre, con flores que yo misma elegiría. El eco de mis pasos ya no sonaba vacío, sonaba como el inicio de un nuevo capítulo. Comprendí que ese piso, antes símbolo de vanidad y engaño, ahora podía convertirse en el escenario de mi reconstrucción. Y la certeza me llenó de calma.
Me serví una copa de vino y levanté el vaso hacia la ventana abierta. Afuera, la luna iluminaba el mar con un brillo plateado que parecía un camino sin fin. Brindé en silencio, no por venganza ni por victoria, sino por gratitud hacia mí misma. Por no haberme rendido cuando era más fácil callar. Por haber encontrado en mi dolor la chispa que me permitió renacer. Ese brindis era íntimo, pero más poderoso que cualquier aplauso de una fiesta. Era mi declaración de independencia frente al desprecio. Pensé en Lucía, en su llanto en mi puerta, en la soledad que la rodeaba ahora. No sentí odio. El rencor se había diluido en el mar aquella tarde. Pero tampoco sentí la urgencia de rescatarla. Entendí que cada una debía enfrentar sus propias batallas, que yo ya no podía cargar con culpas ajenas. La amaba, porque es imposible no amar a un hijo, pero también me amaba a mí. Y ese equilibrio era lo que me había faltado toda mi vida. Me senté frente a la ventana grande del salón, contemplando el reflejo de la luna en el agua. Sentí mis cicatrices palpitar, pero no como heridas abiertas, sino como marcas de una guerra superada. Ya no era la mujer humillada en aquella fiesta, era otra. Una que había aprendido que la justicia también puede escribirse en silencio, con papeles, con decisiones firmes y con el coraje de no claudicar. Y esa lección, tan dura y tan necesaria, era el verdadero regalo que la vida me había dado. Esa noche, antes de dormir, volví a tomar el relicario y lo abracé contra mi pecho. Cerré los ojos y me dejé arrullar por el murmullo del mar. No sabía qué me esperaba en el futuro, ni si alguna vez volvería a abrirle la puerta a Lucía. Pero me dormí con la certeza de que ya nadie volvería a arrebatarme mi voz, ni mi dignidad. Porque aunque ella hubiera deseado mi muerte, yo había encontrado la forma de volver a la vida. ¿Alguna vez tuviste que soportar el desprecio de alguien que debía amarte? Si hoy te sientes rechazada, olvidada o incluso humillada, quiero que recuerdes algo. Tú no eres menos por el grito de otro. Tú no eres invisible. Tú eres raíz, eres memoria, eres hogar. Quizás no todos lo reconozcan, pero cada lágrima que derramaste criando, enseñando y cuidando dejó huellas profundas en este mundo. Aquí, en este espacio, tu valor no se mide por la ingratitud de nadie. Aquí te vemos. Te escuchamos. Y queremos que sepas que todavía hay vida, belleza y dignidad esperando por ti. Porque cuando aprendes a sentarte en tu propia mesa con la frente en alto, la soledad deja de ser castigo y se convierte en libertad. Y tal vez, quienes te dieron la espalda, un día regresen a pedir un lugar, pero será tu decisión si lo merecen. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir escuchando relatos que nos recuerdan que nunca es tarde para recuperar nuestra voz y nuestra dignidad. ¿Crees que esta historia fue impactante? Entonces no te imaginas lo que ocurrió cuando en medio de una montaña, una hija decidió traicionar a sus propios padres, y el esposo, con la voz rota, le suplicó a su mujer: «Aguanta, finge que ya no vives». Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Nuestra hija nos traicionó en la montaña, porque lo que sucedió después es imposible de olvidar. Era una tarde tibia en Denia, de esas que parecen quedarse suspendidas en el tiempo. El mar rugía con suavidad al fondo, marcando un ritmo constante que acompañaba mis lecturas. Había pasado el día en la ventana, con un libro abierto sobre las rodillas y el murmullo de las olas como banda sonora. Cuando el sol empezó a caer, el cielo se tiñó de tonos anaranjados y rosados que atravesaban los cristales del piso. Encendí una lámpara de mesa y me serví un té caliente, disfrutando de la calma que tanto me había costado construir. No esperaba visitas, por eso el sonido abrupto de los golpes en la puerta me hizo saltar del sillón. El corazón me latía con fuerza, presagiando que nada sería igual después de abrirla. Caminé despacio por el pasillo, con pasos que resonaban demasiado en el silencio. Cada metro que avanzaba era como un pulso de ansiedad recorriendo mis venas. Al girar la llave y abrir, la imagen me dejó sin aliento. Ahí estaba Lucía. Su rostro era un espejo roto. Los ojos hinchados, enrojecidos por el llanto, el maquillaje corrido como trazos desordenados sobre su piel pálida. Llevaba un abrigo caro, pero arrugado, como si hubiera dormido con él. Su bolso de diseñador colgaba vacío, deformado, un símbolo triste de lo que alguna vez fue estatus y ahora no era más que una carcasa hueca. En sus manos sostenía papeles arrugados, notificaciones, deudas,
recordatorios crueles de una realidad que ya no podía negar. «Mamá, por favor, déjame entrar», susurró con voz rota. Y esa súplica, tan débil y a la vez tan desesperada, removió todo dentro de mí. La vi temblar frente a la puerta como una niña perdida, y por un instante quise lanzarme a abrazarla. Pero de inmediato, como un látigo en la memoria, volvió la frase de aquella noche: «El mejor regalo sería que te murieras». El recuerdo me atravesó como fuego, fresco, vivo, como si acabara de pronunciarlo. Y entonces me descubrí dividida, la madre que aún quería protegerla y la mujer que necesitaba salvarse de ella. Lucía apoyó la frente contra la puerta y comenzó a llorar con fuerza. Su llanto era áspero, sin contención, el de alguien que había tocado fondo. «Me equivoqué, mamá. Perdóname, no sé qué hacer». Cada palabra era un golpe contra mi resistencia. Sentí como la piel de mis manos sudaba al tocar el marco de la puerta. Imaginé abrir, dejarla pasar, ofrecerle un plato caliente, una cama limpia. Pero mis dedos se aferraron con más fuerza al picaporte. Una vida entera de desprecios me gritaba desde la memoria que no debía ceder tan rápido, que no podía borrar con un gesto todo lo que había sufrido. El silencio entre nosotras se volvió insoportable. Afuera, sus sollozos marcaban un ritmo entrecortado. Adentro, mi respiración se agitaba como si corriera una maratón sin moverme. Miré hacia el salón y vi el relicario brillando bajo la luz tenue de la lámpara. Ese pequeño objeto era mi ancla, mi recordatorio de que el amor verdadero no exige renuncia perpetua. Lo observé como si me hablara. Abrir sin condiciones significaría traicionar todo el camino recorrido, borrar con un gesto el límite que había aprendido a poner. Y entendí que mi lucha no era contra ella, era contra mí misma, contra esa versión débil que siempre cedía. «Todos me dieron la espalda, no tengo a dónde ir», insistió Lucía con voz quebrada. El tono era de derrota, y eso me hizo apretar los ojos con fuerza. Las lágrimas querían salir, pero luché por contenerlas. Parte de mí quería consolarla, otra parte me gritaba que no olvidara. Porque el perdón es un puente frágil, y nunca lo había querido construir desde su lado. Quería que yo lo levantara sola, como siempre. Y esta vez no estaba dispuesta. Me quedé con la mano apoyada sobre la puerta, inmóvil, mientras el llanto de mi hija llenaba el pasillo. Sentí que ese era mi último examen, la prueba más dura, demostrarme que podía sostener mi dignidad incluso frente a la voz de mi propio corazón. No abrir era un acto de amor hacia mí, aunque doliera. Porque amar no es permitir que te destruyan una y otra vez. Amar también es decir basta, incluso cuando la sangre te reclama lo contrario. Los sollozos fueron apagándose hasta convertirse en pasos arrastrados que se alejaban. Escuché cómo su bolso vacío golpeaba contra su pierna, cómo bajaba las escaleras entre suspiros y gemidos. Cada eco en el edificio me atravesaba como un cuchillo lento. Cerré los ojos, apoyé mi frente contra la puerta cerrada y dejé que las lágrimas corrieran en silencio. No eran de derrota. Eran de alguien que comprendía lo difícil que es sostenerse firme cuando el corazón pide rendición. Volví a la sala con las piernas temblorosas y me senté frente al relicario. Lo tomé con ambas manos y lo apreté contra mi pecho, buscando en la memoria de mi madre la fuerza para no traicionarme. Ella también había tenido que poner límites, aunque le costara el alma, y ahora yo entendía lo que significaba esa batalla. No era contra Lucía. Era contra mi propia debilidad, contra la costumbre de ceder. Aprendía, al fin, a no volver a anularme. Esa noche, en la cama, el mar rugía como un testigo de lo ocurrido. El eco de los sollozos de mi hija aún retumbaba en mi mente, mezclado con el vaivén de las olas. Cerré los ojos y acepté la verdad más dura. Aquella historia aún no estaba resuelta. Lo más difícil estaba por llegar. Porque la herida entre nosotras seguía abierta, y tarde o temprano tendría que decidir si alguna vez volvería a abrir esa puerta. ¿Y tú? ¿Se debe perdonar a un hijo que cruzó el límite del desprecio, o hay heridas que, aunque cicatricen con el tiempo, jamás permiten volver a abrir la puerta? Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.